Gracias, maestro José Reveles, nuestro estimado Pepe Reveles, que nos de esta entrevista para las redes sociales de Cristina Sada Salinas sobre el tema inevitable del momento, que es la exoneración del general Salvador Cienfuegos por parte de la Fiscalía General de la República, con el aval explícito del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante esto, pues acudimos a ti porque tú has seguido el caso y porque pues tú eres un especialista en temas de narcotráfico y de crimen organizado, que son los asuntos por los que Salvador Cienfuegos fue acusado y detenido en los Estados Unidos. Cuando fue detenido eh, Cienfuegos en ese país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo textualmente que la presunta relación de los militares con, y en este caso de Cienfuegos, con el crimen organizado, es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal. Luego dijo, como tú destacaste muy bien en varias entrevistas, una de ellas con Ricardo Rocha, que era como la prueba de que había existido un narcoestado en México. Eso señaló en su momento López Obrador, y tú conectaste esto, como mucha gente, por obvias razones, con la detención y procesamiento en Estados Unidos de Genaro García Luna, que deberían estar interconectados y que deberían ir en paralelo. Esto no sucedió, Pepe. Muy ¿Cómo, bien. cómo ves tú esto y cómo esto deviene en esta exoneración? Yo creo que hay que analizar parte por parte porque es importante el contexto y para poder entender qué fue lo que pasó. Primero, la acusación contra el general Cienfuegos supuestamente es una averiguación que tiene varios años en los Estados Unidos y se le hace la imputación de proteger a un grupo menor de traficantes, un grupo que no pinta en el país, un grupo que algunos ni siquiera lo conocen por su nombre, el del H2, con sede en Nayarit y con ligas con los puertos de Manzanillo en Colima y de Mazatlán en Sinaloa. Y párale de contar. No es una acusación como la que se hizo en Estados Unidos también en contra de Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública con Calderón y fue director de la AFI cuando Vicente Fox, porque Genaro García Luna está acusado de proteger al cártel de Sinaloa, que es el grupo más poderoso de este país de traficantes, desde el 2001, toda la vida. Entonces, hay una disparidad en las acusaciones y desde un principio nos pareció raro que un señor general del ejército que fue secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fuera protector de un pequeñito grupo por ahí y que no hubiera aparecido ningún indicio de su riqueza mala vida, ¿no? Bueno, ahora pasa el tiempo, México hizo un trabajo diplomático para traerse al general Cienfuegos a México. O sea, esgrimiendo argumentos de carácter bilateral, de cooperación, de respeto de los dos países, de acuerdos internacionales y entre los dos países y con respecto de pasarse la información, ser colaboradores, eh, ser informados mínimamente de las cosas que estaban ocurriendo, como que se hizo en secreto a la calladita la investigación del general Cienfuegos y ya tenía una orden de aprehensión desde mucho tiempo antes. Y los resultados de esta averiguación, que ahora que es curioso, lo podemos tener a la mano porque ya lo metió el gobierno en las redes, ya lo difundió. Esta acusación, que es muy amplia, eh, está a disposición del público, pero estuvo durante más de un año oculta para el gobierno mexicano, ya formalmente. Entonces, todo esto hizo que México reaccionara y le dijera a Estados Unidos, bueno, si somos vecinos, tenemos convenios de colaboración, hacemos continuamente reuniones bilaterales
etcétera, etcétera, y ustedes nos ocultan la información, pues es una ofensa, ¿no? Con esas argumentaciones que fueron hechas todavía con el presidente Donald Trump, ¿no? Y con su jefe del titular del Departamento de Justicia, con William Barr, él comprendió que pues, México tenía razón y que más valía pues interceder o hablar con la jueza Carol Amon, que tenía el caso en Nueva York, para decirle, oiga, pues ¿por qué no devolvemos al general a México para que lo juzguen en México? No, yo esto lo interpreto como que no tenía tanta relevancia la acusación, porque de otra manera Estados Unidos no hubiera soltado al general Cienfuegos. Y esto ocurrió a las 3 semanas de que lo habían capturado el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles. Ahora escucho decir al presidente Andrés Manuel López Obrador que por qué no lo agarraron en otras ocasiones, que estuvo también en los Estados Unidos, yo no sabía. Pero bueno, el asunto es que insinúa el presidente que pudo haber tenido que ver con la inminencia de las elecciones en Estados Unidos y que pudo haber sido pues un uso político de esta detención, ¿no? Eso está por verse, pero está planteado así. Entonces, lo importante es que la Fiscalía General de la República, después de analizar el expediente que le envía en efecto la DEA, por órdenes del Departamento de Justicia, descubre que pues, son acusaciones endebles, no son pruebas de mucha evidencia, son, como se dice en México, algunas imputaciones de oídas, aparentemente porque muestran las carátulas de unos mensajes telefónicos o por medios electrónicos, en donde un señor apodado el Padrino o Cepeda, no dicen el general Salvador Cienfuegos Cepeda, sino alguien apodado de esa manera, le ponen el apodo el Padrino o Cepeda, habría tenido negociaciones u ofrecido cobertura al H9, que no es el líder del grupo. El H2 era el líder del grupo. Entonces, parece que la comunicación se da entre el H9 y el H2 y hay intercepción de llamadas en donde dicen, bueno, ellos hablan de que tienen la protección del ejército, pero son terceras personas. O sea, no es que esté grabado Salvador Cienfuegos diciendo, oye, te voy a proteger y vamos a hacer esto y lo otro, sino un traficante le dice a otro, un capo le dice a otro. Entonces, todo esto hizo que la Fiscalía llegara a la conclusión de que no hubo jamás una comunicación electrónica ni por vía telefónica del general Cienfuegos con algún capo, algún operador del grupo H2 de Nayarit, que era de una derivación de los Beltrán Leiva, y que tampoco hubo alguna orden que permitiera suponer que lo estaba protegiendo o que le estaba avisando de operativos del ejército para que se resguardara, ¿no? Todo esto se está diciendo a posteriori porque el H2 ya está muerto y el H9 también. Fueron abatidos desde un helicóptero de la Marina fue en el 2015, me parece, en un operativo muy aparatoso, en donde se veían de noche los flashazos de los disparos desde un helicóptero hacia la azotea de una casa, en donde fueron abatidas 8 personas, entre ellas el H2. Entonces, toda esta trama que parecería pues casi novelesca, aparentemente no tiene mucho asidero con pruebas reales. Y eso es lo que dedujo la Fiscalía General de la República en México. No nos están dando evidencia, lo están acusando, y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, no sé por qué la inventa delitos y fabrica culpables. Una acusación bien grave, muy grave. Así es. Entonces, no la diría el presidente de la República si no estuviera dispuesto a confrontarla con la realidad en los días, en los meses siguientes o en los años siguientes. De tal manera que
la situación viene a quedar como un asunto de fe. Quien cree en el gobierno mexicano dice, pues tuvo razón la fiscalía. Quien cree en que la DEA es un inocente organismo que actúa de manera correcta siempre y que no engaña, bueno, pues allá esa creencia también vale. Entonces, porque vamos a empezar a tener las evidencias ahora que todo el mundo analice esos documentos. Ya se presentaron algunos, ya están corriendo en las redes las carátulas de mensajes supuestamente enviados por Cienfuegos, pero que no está confirmado que los haya mandado él. Entonces, todo esto va a dar mucho que hablar. Van a tensarse más las relaciones entre México y Estados Unidos. Se van a tener que recomponer porque no es posible que dos vecinos con 3.200 kilómetros de frontera común estén distanciados, ¿no? O sea, que sean vecinos distantes, como dice el libro aquel, ¿no? Sino que haya colaboración porque además México es el socio principal comercial de los Estados Unidos y porque además está el tema de la migración que une a los dos países, ¿no? Un tema Sí, pendiente todavía, ¿no? sí, en ese sentido te quería preguntar, ¿y esta recomposición de la relación no estará, no empezará mal, digamos, dañada por los señalamientos tan explícitos del presidente Andrés Manuel López Obrador de que de que la DEA le fabricó los delitos a, a Salvador Cienfuegos y de que se haya hecho público el expediente, lo cual ha molestado mucho al gobierno de Estados Unidos? El Departamento de Justicia, su vocero, dijo que textualmente que que el gobierno de Estados Unidos estaba profundamente decepcionado por esta decisión de publicar esos documentos que son, según ellos, confidenciales. Entonces, esta recomposición de la relación y todo el caso Cienfuegos no va a dañar de entrada la relación del gobierno de López Obrador con el entrante de Biden. Yo creo que en México es muy importante para Estados Unidos. Creo que será muy cuidadoso Biden de mantener una relación, tratar de mantenerla lo más sana posible, no seguir en la ruta de una ruptura o de una amenaza constante como era el caso de Trump. Me parece que un presidente demócrata se ha demostrado que también ellos han sido muy agresivos en temas migratorios. Lo fue Obama con México, pero siempre ha sido mediante acuerdos, tratados. Va a tener que reformarse la industria Mérida, que ya tiene más de 13 años, ya es vieja, los esquemas son pasados de moda, vamos a decirlo así, de esa manera. Eh, México de alguna manera está supeditado a las voluntades de Washington a raíz de estas ayudas que son ridículas, por cierto, son cosa de 500 millones de dólares anuales, no es gran cosa para un país como México. Le dan más ayuda a Colombia, que es un país menor, ¿no? En geografía, en población, en desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que no va a ser un rompimiento definitivo. Fue audaz el gobierno de México, el presidente de la República, en decir esto de la DEA y en decir también que pues México merece un trato digno, que los acuerdos bilaterales tienen que ser honrados, tienen que ser respetados. No, el canciller Marcelo Ebrard dijo que con esos tipos de imputaciones que se contienen en estos documentos, en México ni siquiera hubiera habido lugar para ordenar la aprehensión y menos consignar al general Cienfuegos. Y también dijo otra cosa Andrés Manuel que yo creo que es importante, no ahora, lo dijo antes, cuando recién capturaron a Cienfuegos en Los Ángeles, el 15 de octubre, dijo que más allá de si lo juzgaban o no lo juzgaban, si era culpable o inocente, en ese momento lo dijo, eso no califica al ejército mexicano, no califica a las Fuerzas Armadas. Una cosa son las instituciones, otra cosa son las personas, ¿no? Pero ahora ha defendido incluso, además de la institución, también a la persona.
el gobierno avala lo que dijo la Fiscalía, apoya lo que dijo la Fiscalía, y aquí estamos. Pidió perdón adelantado, disculpas adelantadas a Estados Unidos por publicar un documento que, en opinión de algunos juristas, no debía darse a conocer porque son investigaciones pues, en curso, y hay un modo de investigación que no sería bueno, eh, digamos, dar a conocer públicamente, pero es en aras de la transparencia, en aras de decir, este es un gobierno que no tiene miedo de qué van a decir los demás. Un gobierno con dignidad, con honestidad, con rectitud, y que está a conocer el documento para que la gente juzgue, para que la gente lo lea y eventualmente pueda llegar a una conclusión que podría ser similar a la de la Fiscalía. Es decir, que no hay evidencia de estas protecciones del general Cienfuegos a este cártel menor. Sí, 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 eso, todo eso pues tiene un sentido político y estratégico, geopolítico más bien, profundo y se puede entender, pero también está pasando al otro tema que te había planteado que queríamos hablar contigo, es eh, si ahora está defendiendo al ejército y a la persona, el aspecto problemático es que habría que ver cuántos mexicanos creemos realmente en la inocencia de Salvador Cienfuegos en lo relacionado con el crimen organizado, pero también en la otra deuda histórica que la 4T se ha tardado en saldar, que es la de los 43 muchachos de Ayotzinapa. Ahí, hoy Gloria Muñoz en su columna Los de Abajo en la jornada nos recuerda que el papel que jugó Cienfuegos, eh, el papel que jugó en lo declarativo, por lo menos, cuando dijo que no iba a permitir que se interrogara siquiera a sus muchachos, a los militares, por el caso de Ayotzinapa. Tú has trabajado mucho el tema de Ayotzinapa desde el punto de vista el papel que jugó el crimen organizado, el narcotráfico en concreto en este tema. Y los militares, pues, han sido muy señalados, no solo por ti, también por Anabel Hernández, por muchos, gente que ha investigado el tema de el caso de Ayotzinapa. Ahí, ¿qué opinión te merece? Yo ¿Cómo, creo que cómo en esa deuda histórica que se tiene con las familias de los 43 y con el país en general, por este caso tan emblemático, qué papel jugó el ejército y cómo queda aquí, cómo esta exoneración le cierra las puertas o aleja todavía más, como dicen los propios padres y madres de los normalistas, que esto aleja todavía más la posibilidad de conocer la verdad? ¿Tú qué opinas? sí, mira, me parece que al gobierno de la Cuarta Transformación, que por cierto ha hecho una comisión de la verdad, una fiscalía especial para el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, aquella noche trágica del 26 al 27 de noviembre, perdón, de septiembre de 2014 en Iguala. Los familiares trabajan junto con el gobierno y sus abogados, sus organismos defensores de derechos humanos. Despachan en Carelli, en el Palacio de Cobián, en Gobernación. Tienen el primer piso, sus oficinas, su centro de reuniones, sus teléfonos, sus computadoras. Se les ha dado esa facilidad para que sean ellos copartícipes en la investigación y corresponsables también de los resultados. De tal manera que ya no vemos a los padres y madres de familia eh, parados, gritando, vociferando frente a la gobernación, exigiendo justicia. Están adentro. Es curioso. Este cambio que parece de circunstancial es muy importante. Están incorporados a un mecanismo de investigación, a una fiscalía que se reúne por lo menos cada mes a estar analizando los avances y los no avances. Yo he estado en algunas de estas reuniones y me consta que los familiares no quitan el dedo del renglón. Quieren que el ejército responda
a muchas preguntas que ellos siguen teniendo. Ha sido a cuentagotas, sí han declarado militares, sí hay militares con orden de aprehensión, pero en el nivel del 27 Batallón de Iguala, y creo que haría falta ir más a fondo, como que no hay satisfacción por parte de los familiares, de los padres, con respecto del papel que jugó en su momento eh, pues la milicia, las fuerzas castrenses, junto con todas las demás corporaciones, porque sabemos que la municipal de Iguala y los Guerreros Unidos, que es el grupo delincuencial que dominante en la zona, pues era lo mismo. Policías eran también Guerreros Unidos, eran, digamos, eran los, los espías de los propios Guerreros Unidos y recibían un salario fuera del, del sueldo normal de policía municipal que tenían. Se comprobó la participación de policías estatales, por supuesto, y de policías federales, particularmente en el camión, porque como todos sabemos, hubo 5 autobuses agredidos, uno de ellos frente al Palacio de Justicia, de donde llevaron a más de 20 muchachos de los desaparecidos, y ahí estaban los federales, junto con la policía de Huitzuco. Ahí se vio que había otros policías de otros municipios, de Cocula, de Huitzuco, además de los de Iguala, ¿no? Que participaron en este gran operativo represivo en contra de los normalistas. Produjo 6 muertes aquella noche, 3 estudiantes y 13 personas que no eran ajenas a los normalistas, que es una señora Montiel, el chofer del autobús del club de fútbol Los Avispones, y uno de los jugadores muy jovencito de 15 años, también de Los Avispones. Entonces, esta participación de todas las fuerzas, ojo, todas las fuerzas policiales y un ejército que, como bien dice, a mí me gusta esa frase, el título del documental que hicieron los Greco, Temoris y su hermano, se llama Mirar Morir, como si el ejército estuviera solo como un testigo y tratando de no hacerse ver demasiado físicamente, pero vigilando todas las acciones. No en el momento de la agresión, sino desde las 6 de la tarde, cuando salieron 2 autobuses de la normal de Ayotzinapa rumbo a Chilpancingo, a Huichuco y a otros lugares, porque iban a tomar camiones para venir a la Ciudad de México al aniversario del 12 de octubre del 68. Pero entraron a Iguala de manera accidental, no lo voy a explicar porque es muy largo explicarlo, y eso hizo que fueran agredidos en ese municipio, en la cabecera municipal de Iguala, porque se les criminaliza a los normalistas, se les dice ayotzinapos, se les dice subversivos, se les dice violentos, vándalos, yotzivándalos, les decía, porque por el hecho de tomar los autobuses, ¿no? Y parece que se les pasó la mano y llegaron a la desaparición pues más grave de muchísimas décadas en ese país. 43 personas de un jalón, 43 personas de un grupo particular de estudiantes pobres, campesinos de origen rural, que aspiran a ser cuando entran a la normal de Ayotzinapa o cualquiera de las otras normales rurales, pues hacer maestros en sus comunidades, hacer como fueron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, maestros rurales, que entregaron su vida para cambiar ese país. Y eso lo traen los muchachos en el ADN, en su formación, y eso hace que los odien, y hacen que los criminalicen de entrada. Más allá de lo que hacen o no hacen, de entrada los criminalicen. Ellos no hicieron nada, no iban armados,
no está comprobado que hayan traído una sola arma de ningún calibre y tampoco está confirmado, como se dijo en mensajes que se hicieron llegar entre los capos de la delincuencia organizada, tampoco iban con ellos los rojos, como se dijo, o cualquier otro grupo de traficantes, ¿no? Porque decían que los de pelo largo y jeans eran los, este, los enemigos, los contras, mientras los pelones y descalzos o de guaraches eran los estudiantes. No, eran de grupos avanzados, vestidos de una manera y de recién ingreso de otra, ¿no? Los famosos pelones y de guarache. Entonces, esto hace que el ejército haya jugado un papel que evidentemente trató de ser clandestino. Trató, porque hay evidencia de la presencia de los soldados en varios momentos de esa noche. Por ejemplo, en el hospital particular, el Hospital Cristina, en donde llevaron a uno de ellos que tenía la mandíbula propiamente caída de un balazo. Y eran veintitantos muchachos. Llegó el ejército y los interrogó, les quitó los celulares, les dijo, que traes narcocorridos, y etcétera, etcétera. Y los hacían contestar si sonaba un celular ahí delante del ejército para ver con quién hablaban, etcétera. O sea, los amenazaron con volverlos a entregar a la policía. Había una animadversión, había un odio, vamos a decir, de los propios militares. Y todo esto no ha sido perfectamente esclarecido. No, no se permitió en los primeros días y semanas y meses la revisión de los cuarteles para ver si había algún lugar donde pudiesen estar pues los muchachos o simplemente checar si había hornos crematorios en las zonas militares en donde pudiesen haber sido disueltos los muchachos y no en el basurero de Cocula, como dijo el procurador Jesús Murillo Caram. Todos esos pendientes no han podido ser resueltos porque hay una reticencia por parte de los militares. Lo dijeron los expertos del Grupo Internacional, de expertos independientes, el GIEI, de la Organización de Estados Americanos, que estuvo en México trabajando durante muchos meses, volvió a estar y ahora pues ya no se le permite mucho, bueno, sigue trabajando. En este nuevo gobierno otra vez volvieron a asesorar desde su lugar de origen en las investigaciones y ahí siguen, pero tenemos todavía la toradera de no lograr una verdad, vamos a decir, una verdad que diga exactamente qué hicieron los soldados en ese momento. Y en ese punto, creo que sí valdría la pena aprovechar esta situación pues, de polarización por el tema del ejército para investigar más, como lo están pidiendo los padres de los normalistas. Y pues por último, ¿tú qué opinas? Muchos periodistas, incluso afines al régimen de la 4T, lamentaron de inmediato la exoneración de Cienfuegos y algunos han afirmado incluso que es como el principio del fin de la legitimidad de López Obrador y de la Cuarta Transformación. Creo que O es un escollo más, un obstáculo más que va a sortear este gobierno de los muchos escollos que ha tenido. yo por el contrario pienso que fue incluso muy audaz la posición mexicana, porque justamente se iba a confrontar con este tipo de opiniones. Pero el solo hecho de difundir el documento completo me parece a mí un rasgo de transparencia que habla bien del gobierno y que habla de la seguridad que tiene de que hizo las cosas correctamente y que se someta al escrutinio público. Eso es importante. En segundo, no está
no está temiéndole a la posibilidad de que la DEA, como ya dijo, va a seguir investigando y va a tratar de encontrar a como de lugar la razón de sus acusaciones. Si no las pudo comprobar, va a tratar de confirmarlas. Esto no creo que jurídicamente tenga problema que sea juzgar a una persona dos veces por los mismos delitos, como se dice, ¿no? Sino que sería como una ampliación de las investigaciones. Y otra cosa importante, el gobierno mexicano aprovechó la ocasión para hacer algo que debió haber hecho hace muchos años: vigilar la actuación de los agentes internacionales que están en México, particularmente los de la DEA, el FBI, aduanas, la CIA. Hay como 17 agencias de Estados Unidos con representación en México, a veces por la vía diplomática, pegados a la embajada. De hecho, están ahí en un edificio junto a la Bolsa de Valores, en el Paseo de la Reforma. Yo bromeo mucho que están a unos cuantos metros de nuestro monumento a la independencia, imagínate, o a la independencia. O sea, son muy entrometidos, no rinden cuentas, como se vio en este caso, no informan. ¿Por qué? Pues porque le tienen confianza a México, o eso alegan, ¿no? Entonces, son agentes que de alguna manera están actuando en nuestro territorio a espaldas del gobierno. ¿Qué hizo el gobierno? Mandó una iniciativa de ley, ya pasó por el Congreso, no está, eh, está poniendo nuevas reglas. A ver, tú, agencia internacional, si investigas, me dices antes de 3 días a quién interrogaste. A ver, cada mes me vas a reportar qué es lo que estás haciendo. De tal manera que no lo hagan como si estuvieran pues en su propia casa, como Pedro, como Juan por su casa, ¿no? Sino que estén rindiendo los informes correctos al país anfitrión, al país que los recibe y que les permite andar por las calles. Se alega mucho que si armados, que si no armados. Yo pienso que ha habido confirmación de que han actuado también con armas, haciendo investigaciones en México, eh, como se ha confirmado en algunos casos, ¿no? En la caída de un avión en Yucatán, en Texcoco, se llama el lugar, en donde llegaron los de la DEA y iban armados. Este tipo de controles no estaban muy laxos en México. Entonces ya México aprovechó y le puso sus controles. No le gusta a Estados Unidos, porque Estados Unidos cree que el brazo largo de su justicia puede alcanzar a donde ellos quieran. Son la policía del mundo, ¿no? Y pueden tomar un presidente como lo hicieron con Noriega en Panamá hace unos lustros. Entonces, creo que, creo que México ha ido más allá de lo que uno esperaba, pero preservando esos trozos de soberanía que andaban por ahí como dispersos, ¿no? Que más le varía a México no seguir obedeciendo los dictados de la potencia. La potencia es prohibicionista, entonces México es prohibicionista. Toca el tema de las drogas y los adictos como de policías y ladrones y no como tema de salud. Pues también México, pero incluso con más papisa que el Papa. En México todavía criminaliza más a las drogas, ¿no? No llegamos a ser como algún estado de Estados Unidos que ya están autorizando el uso lúdico también para la salud de la marihuana, de los cannabinoides. Entonces, creo que las cosas se van a abrir. México, indefectiblemente, dentro de algún tiempo, también va a permitir el uso lúdico de estas drogas blandas, ¿no? Pero mientras, seguimos siendo perseguidores de los grupos y generando una violencia que no tendría por qué generarse.
Muy bien. Y pues ahora sí, ya para cerrar, ¿qué mensaje le enviarías tú a la mucha gente que está inconforme, que piensan que realmente Salvador Cienfuegos es un criminal que debería ser procesado y sentenciado? Y a estos opinadores y periodistas que ven como una debacle, como un antes y un después en la exoneración de Salvador Cienfuegos. Y sobre todo, ¿qué le dirías a los padres y madres de los normalistas y Ayotzinapa, que han declarado que se alejó la justicia con la exoneración de Salvador Cienfuegos? Yo creo que todo ciudadano mexicano tiene derecho a pensar lo que quiera del general Cienfuegos, del ejército y de quien quiera, de los viejos funcionarios y de los nuevos funcionarios en este país. Aquí lo importante es que haya las evidencias que prueben que las cosas son como nosotros pensamos. Por ejemplo, a mí me parece que el ejército sí ha tenido muchos privilegios en lo que hace a su papel de constructor, que no lo tenía en México, pero lo empezó a tener hace algunos años y participó incluso en la construcción del aeropuerto que ya no fue, el aeropuerto de Texcoco, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, porque se ha comprobado por medio de auditorías que también, como las empresas privadas y como en otras dependencias de la estafa maestra, como Cedesol y Zagarpa y otras, también el ejército usó empresas fantasmas, ¿sí? Para ocultar desvíos de recursos o para simplemente no hacer las cosas de manera correcta. Eso sí se investigó. No ha habido muchas sanciones, pero está comprobado de que sí han ocurrido este tipo de irregularidades. Entonces, ahora la presidencia ha anunciado incluso que va a haber una especie de órgano constructor dependiente del ejército. Y sí veo yo el peligro de que se puedan corromper, porque estamos hablando de muchos miles de millones de pesos. Como se habló en su momento del peligro de que se corrompiera el ejército en el combate al narcotráfico o a la delincuencia organizada, porque no fueron preparados para eso. Y de hecho ocurrió la corrupción de muchos militares que se convirtieron en los Zetas. Primero como guardianes, sicarios, pistoleros del cártel del Golfo, y después como un cártel en sí mismos, ¿no? Y que pues ahí están todavía, no, ya no tan fuertes como estaban antes, pero ahí siguen los Zetas. Entonces, sí es históricamente comprobable cómo los soldados son seres humanos, sus jefes también, y que pueden llegar a corromperse y llegar a auxiliar incluso al propio tráfico de drogas. Ya hubo militares acusados en México y en prisión por haberse ligado al tráfico de drogas. Fue el caso de María Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quiroz Hermosillo cuando fueron acusados de proteger al señor de los cielos, Amado Carrillo Fuentes. Fue el caso del general Rebollo, acusado de proteger a los Amezcua Contreras en Colima, aunque la familia, el hijo y la esposa dicen que esto fue una acusación del general Cervantes Aguirre por venganza política. Bueno, pues ahí está, estuvo en la prisión del general y murió sin ser liberado. Y, en fin, hay otros casos en donde militares se han corrompido. Entonces no tenemos por qué espantarnos de que algo así pueda ocurrir. Lo que hay que hacer es confirmarlo, ¿no? Y por lo que hace a su papel en el caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, creo que sin el concurso del ejército, sin la verdad que ellos puedan aportar, jamás se va a llegar a saber la verdad de lo que ocurrió. Porque pues hay demasiadas especulaciones de que si fueron llevados a otros estados incluso para hacer trabajo esclavo al servicio del narcotráfico, que si fueron sacados del estado de Guerrero para que nunca los encontraran. En fin, todo eso
no se puede saber sin una colaboración de quién, de este órgano, de esa institución, que en Guerrero ha sido la más poderosa e importante durante más de 5 décadas. Estamos hablando del ejército que combatió a la guerrilla de Lucho Cabañas y Genaro Vázquez y que tomó poblados enteros, que se trajo a todos los habitantes del quemado al campo militar número 1 y los tuvo ahí durante muchos meses y años. En fin, participó en la guerra sucia desde el propio campo militar número 1, donde tenía gente en las cárceles militares, los opositores, etcétera. Todo eso es parte de la historia y no debemos olvidarnos de la historia. Si no nos acordamos de lo que pasó en este país, no podemos entender nuestro presente y menos vamos a construir un buen futuro. Creo que esa sería la conclusión en el caso de los 43. El ejército tiene que dar su aportación honesta, verídica, sin ningún... No fue en su tiempo, no son los mismos militares de ahora de los que actuaron en su momento hace 7 años en Iguala. Entonces yo creo que debería abrirse, que le hagan honor al servicio que le prestan a la Cuarta Transformación y que finalmente pues alivien el dolor de los familiares de los condenados. Bueno, pues muchas gracias, Pepe. Eh, Te mandamos un saludo, un agradecimiento de parte de la señora Cristina Sada Salinas por esta entrevista. Muchísimas gracias, muchísimos saludos a ella y a ti, por supuesto, agradecido de estos momentos que pudimos conversar. Ándale, y pues te estaremos buscando ahí pronto porque este tema creo que falta mucho para que se agote. Así es, Sí, creo que apenas empieza. Va a sí, ser muy interesante ver pues, para no ocultar las palabras, esta polarización. Una sí. polarización. Cuando tú tomas determinaciones antes, pues provocas eso. Provocas que muchos estén en contra de tus decisiones y muchos estén a tu favor. Lo que importa son los resultados buenos para el país. México, para citar textualmente palabras del presidente, no se apelele de ningún otro gobierno. Muy bien. Muchas gracias, Pepe. Hasta pronto. Muy, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades.